pero para atrás, fue para allá, y se fue para Tarsis, a 2500 millas, al otro lado de Nínive. Y vemos que nosotros también hacemos eso, ¿verdad? Sin embargo, vimos que cuando uno se mete en lugares peligrosos, perjudica a la gente que uno más quiere, le vas a hacer daño a la gente que más quieres. Porque vimos a esos marineros que tuvieron que botar sus cosas, su carga, finalmente tuvieron que botar a Jonás, porque estaba viendo y ellos estaban siendo metidos en un problema que no era de ellos. ¿Se acuerdan? También vimos que las cosas no te van a ir bien si estás huyéndole a Dios. No te van a ir bien las cosas, porque más mal no le podía ir a Jonás. Y fuera de que lo botaron del barco, lo recibió una ballena en el mar, imagínense. Más mal no se podía, ¿verdad? También vimos que todas esas cosas por las que nosotros huimos provocan a que Dios intervenga en nuestra vida. Y cuando Dios interviene en nuestra vida, no siempre es para cosas que a nosotros nos van a agradar. Porque no es que sea malo o bueno, lo que pasa es que Dios interviene y a veces no es para que te agrade. A veces estás dentro de una relación que Dios te ha dicho que no estés en esa relación, pero tú sigues pensando, es que mira los ojos, mira ese pelo ahí, mira como mira, ¿verdad? Las mujeres dicen, oye, mira ese pechote, mira ese señor, déjame un ratico, yo sé que él cambia. Y te está diciendo tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amigos, el pastor, todo el mundo ha dicho, cualquiera que te conozca, ¿cómo estás? ¿Y por qué no has dejado a ese muchacho? Y tú sigues insistiendo. Otras veces es que tú no es que estés huyendo de la relación, sino que te quieres salir de una relación. Y ya tienes hijos, y ya tienes familia. Y Dios te está diciendo que no te debes salir, porque es que nosotros nos casamos, sepámoslo o no, hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. No nos casamos hasta que nos guste. La promesa del voto de matrimonio dice hasta que la muerte los separe. No dice hasta que te aburras o hasta que aparezca algo mejor. ¿Verdad? Porque hoy en día se han perdido tanto los valores de lo que es el matrimonio, que nosotros nos casamos a ver cómo nos va. Qué belleza, ¿cierto? Nosotros decimos, sí, no, yo me voy a casar, yo la amo, pero usted está seguro y pues sí. Y si no funciona, pues bueno, pues me separo y no se ha casado. O sea que de antemano ya sabemos que no va a funcionar. Otros se casan por el motivo incorrecto, entonces como la muchacha no dio nada, no la pudieron convencer, nada de nada, entonces mejor me caso. Y Dios te está mostrando que esos no son los motivos, no son las razones, pero tú te metes en esa relación. ¿Por qué? Porque le estás huyendo a lo que Dios dice, le estás huyendo a lo que Dios habla. Y es importante que sepas que no le puedes huir a Dios. Te está mirando de arriba, te está siguiendo y te está esperando sentado en el lugar de tu accidente. Te está esperando sentado el día de tu divorcio. Te va a estar esperando sentado el día de tu muerte. Y les dije, el único que ustedes van a ver al lado de su cama en todo momento va a ser Dios. Y no crean que va a estar ahí para solamente darte consuelo. Yo me imagino que va a cruzar los brazos y va a abrir el piecito así. Yo le dije, aquí te espero, aquí estoy. Y no crean que va a ser para juzgarte solamente o para no, va a tener sus brazos abiertos porque hasta la última oportunidad Él va a esperar a que dejes de ir. Amén. Y de eso se trata nuestro mensaje de hoy. Se trata de ese momento en el que tú dijiste, no, yo estoy muy bruto, yo soy muy estúpido. Mejor dicho, tengo menos de un dedo de inteligencia. ¿Para qué huyo? Yo mejor paro el carro, mejor me detengo aquí, mejor yo paro aquí y que pase lo que tenga que pasar. Pero aquí, hasta aquí llegué. No corro más, ya no huyo más. Amén. Muchas gracias por la emoción. Lo que les quiero decir es que cuando tú estás huyendo, y la semana pasada hablamos de todas las cosas que están como en contra de esa carrera que tú estás teniendo, estás provocando a que Dios intervenga en una manera especial en tu vida. Y digo especial porque no va a ser esa intervención amorosa, fina, sutil. Tú vas a sentir la mano de Dios. ¿Me entienden? Y hay mucha gente que dice, no, téngale miedo a una ira de Dios.
Sí, pero ¿sabe cuándo llega la ira de Dios? Cuando llegas a donde te está esperando. Si dejas de huir, vas a dejar de provocar a ira al Padre. Lo vas a dejar ahí quietico y Él te está esperando con los brazos abiertos. Pero tienes tú mismo que decidir parar. Tienes tú mismo que decidir. Hasta aquí llegué. Ahora vamos al libro de Jonás, el capítulo 2 del libro de Jonás. Si no lo tienen por ahí a la mano, es mejor que lo busquen en el índice, porque Jonás es, mejor dicho, difícil de encontrar. Así es de que miren en el índice para poder llegar a Jonás rápidamente. Y una cosa que se me olvidaba, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Levante su mano. Amén, aleluya. Él es una cosa buena. Y ella también. ¿Dónde están los hermanos Gutierrez? Ya sé. La hermana Silvia, la niña y la señora. Para que se recuerde, ellas son nuevas porque no se vayan, sino detallito que ella siempre que alguien nuevo le da. Siente que no se vayan a ir. Bueno, dice el libro de Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Déjenme decirles una cosa, ese entonces quiere decir después que metí la pata, después que me metí en lugares peligrosos, después que metí a esta gente en problemas, después que puse a llorar a mi familia, después que hice llorar a mi esposa, después que no le hice caso a mis padres, después que me divorcié, después que metí la pata hasta el fondo. Eso quiere decir entonces. Amén. Amén. Ustedes se han dado cuenta que cuando eran pequeñitos y hacían alguna cosa en el colegio, yo era uno de los que hacía, no una, sino muchas cosas en mi colegio, ¿verdad? Y entonces, en el último momento cuando ya me veía pescado, ya me van a coger, era que me acordaba de orar. ¿Y cuál era mi oración? Señor Dios Todopoderoso, que no se den cuenta que fui yo. Yo no fui, Padre, no, quítame, bórrame, transparente, soy invisible, Señor, que no me vean. ¿Y saben qué? Que muchas veces Dios me hacía el favor y me sacaba de esos problemas y de esas cosas, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice aquí en el versículo 2. Dice: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Amén. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Amén. ¿Qué les quiero decir? Que cuando tú estás huyendo, pero decides parar ese carro y oras y le hablas a Dios, te va a escuchar. Amén. ¿Saben por qué? Porque Jehová, mi Dios, tu Dios, escucha la oración del prófugo. Amén. Jehová escucha la oración del que está huyendo. Así es de que tienes que regocijarte y sentirse afortunado, porque no por el hecho de estar huyendo, Jehová te ha desechado. No, Señor. Tal vez te provoque muchas cosas, pero te va a oír. Así es de que no dudes. Cuando estés en el momento angustioso, ora a Jehová. Órale a tu Dios. Amén. Versículo 3. Me echaste a lo profundo que en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás está en una situación, pongámonos un momentico en la situación de él. Ya lo despertaron, ya se dieron cuenta que era por culpa de él, ¿verdad? Ya sabe que lo van a tirar al mar. Yo creo que Jonás está pensando, ahora sí, me morí, ¿verdad? Hasta aquí llegué, final, no va más. Se acabó. Pero resulta que no. ¿Saben que no es así? Porque cuando tú estás mal, y tú estás re mal, bastante mal, te sientes derrotado, pero no buscas a Dios, Dios dice en su palabra que te va a llevar a más. Y no siempre es para más bendición, más dinero, no, te va a llevar más bajo, más allá, a lo profundo, te va a dar más duro. ¿Y sabes por qué? No es porque te esté castigando, es porque a quien Dios ama, disciplina. Amén. Amén. Y la disciplina de Dios, una vez que te la ganaste, no va a ser por un momento, no es por un ratico, no, es completa. Te va a dar el tratamiento completo. No va a ser una parte.
Y si Jonás pensó, no, me tiran del barco y me muevo y se me acabó el problema, ¿se acuerdan? Que digo, mátenme, yo no soy nada, ya, tírenme. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese punto? Yo no soy nada, no valgo nada, yo soy impuro, sucio, inmundo. Sí, mátame, Señor, yo no sirvo, yo me quiero morir, me quiero morir. Y entonces es ahí cuando nos tiran para el barco, ¿cierto? Nos tiran para el mar. ¿Saben qué? Van a llevar más. Y van a pasar todavía por más. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo la mano de Dios en tu vida. No estás reconociendo que Dios es el que está poniéndote esa situación y te está pasando por fuego. Tienes que volver tus ojos y clamar, orar a Jehová. Amén. Amén. No es una lección, lo tienes que hacer. Ahora, en el versículo 4 dice: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿A quién le está diciendo? A Dios, ¿verdad? Qué descripción tan fatal, ¿verdad? ¿Se imagina lo que está sintiendo Jonás? Para que uno diga que las aguas me rodearon hasta el alma. Ahora, esta es la oración de Jonás. Él llegó y se puso a escribirla. ¿Por qué les enfatizo eso? Porque esto está bonito. Pongamos esto a nuestros días. Yo diría: Señor, tengo el agua hasta el cuello. Porque nuestras palabras quieren decir eso. Tengo el agua hasta el cuello, ¿verdad? Me rodearon los abismos hasta el alma, Señor. Estoy endemoniado, no sé qué me pasa, que todo me sale mal. O sea, lo estoy poniendo en nuestras palabras, en lo que vivimos nosotros, ¿verdad? El alga se enredó en mi cabeza. Muchas cosas pasan por mi cabeza. Se enredan pensamientos malos, de suicidio, de droga, de alcohol, cantidad de cosas que se enredan en mi cabeza y se van metiendo para buscarle una salida a lo que yo estoy provocando. ¿Me están entendiendo? Si sentimos que el agua está hasta el cuello es porque ya no damos más, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú estás que ya no das más, ahí viene Dios y te tira al mar. Qué bueno, ¿cierto? Dios no se conmueve por tu necesidad. A Dios no lo conmueve tu necesidad. Tú puedes llorar, puedes venir y tirarte al piso, decirle a Dios que no tienes para la renta, que es que tu esposa no te quiere, que mi papá me pega, mi mamá no me ama, lo que quieras. Dios no se conmueve por eso. A Dios lo conmueve tu fe. A Dios, la mano de Dios se mueve por tu fe. Amén. Es bueno que lo diga, dígale a su vecino: la mano de Dios se mueve por tu fe. Dice el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando me iba a morir, cuando sentí que me moría, cuando me dio el infarto, cuando me dio el yello, cuando el patatús me cogió y me tumbó, cuando estaba en la cama, cuando no podía levantarme, cuando no me podía mover, cuando me faltaba el aire. Eso es lo que quiere decir que mi alma desfallecida. Sentí que mi vida se me fue, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Cuando usted decide orarle a Dios, así sea en el último momento, Dios lo va a oír. Amén. Dios lo va a escuchar. Ahora, dése cuenta de una cosa. Cuando Jonás estaba en el barco, cuando ustedes están en una situación mala y llega otra persona y usted dice: ay, mire, fulano, ¿será que usted me puede hacer un préstamo? Que es que yo no tengo plata y no tengo ni dice. No. Dice: uy, pero si usted es mi amigo, yo sé que usted tiene favor. No, no tengo. Y usted sabe que tiene, ¿cierto? ¿Usted qué piensa? Qué amigo tan bello, ¿cierto? Y eso que es mi amigo. Traidor, fariseo. No es capaz de ayudarme. Y eso que era mi amigo y decía si estaba, y eso que yo le he ayudado. Eso es lo que usted piensa, ¿verdad? Cuando usted está
necesita posada y llama a su mamá, y mamá, mire, es que acabo de pelear con Julia y entonces yo quiero irme a dormir allá. Y su mamá dice, no, mamá, pero si yo soy su hijo, a mí no me importa, usted vive con Julia, no conmigo. ¿Qué piensa usted de su mamá? Ay, mi mamá, sí, es que la palabra dice, no serás profeta en tu tierra, es que es sangre de tu sangre. Y mira lo que me hace. ¿Verdad? Y manipula y trata de ponerle todos sus problemas y todo que fue por culpa de ella, ¿verdad? Y somos tan conchudos que le decimos a la mamá, es que, sí, ve mamá, si usted me hubiera dejado hacer lo que yo quería hacer, hoy sería diferente. Y la mamá le dice a uno, mija, pero usted se iba a casar con un muchacho que era minero, ni siquiera sabía hacer nada. Sí, mamá, pero yo lo amaba. Y entonces aparece el enemigo oculto, el que llaman la suegra. Y le dice al muchacho, aquí no me la vaya a traer, ni se le ocurra aparecerse con esa india aquí en la casa. Y usted llega hasta ahí y dice, pero mi amor, ¿qué pasó que no puedo entrar? No, es que mi mamá se siente mal, está enferma. Y todo lo tratamos como de poner en otro plano y disimular y así, y no somos capaces de afrontar nada. Y entonces sí, lo que pasa es que finalmente decimos la verdad. ¿Sabe qué, mi amor? Es que ellos no quieren que yo esté contigo. Pero yo sí te amo, yo sí voy a estar contigo contra la marea, contra el mar, contra la tempestad, yo voy a estar ahí, yo sí soy, y pasa la otra muchacha, yo sí voy a estar, sí, yo voy a estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque cuando nosotros le venimos huyendo al Señor, buscamos las excusas en todo lo que nos pasa, en todos los que no nos ayudan, en todos los que nos dicen que no, en todos los que nos han criticado, y a ellos le echamos la culpa de lo que nos pasa. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Jonás? Cuando le preguntaron, ¿qué hiciste? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué fue lo que dijo él? Soy hebreo y temo al Dios Jehová, el que hizo los mares y la tierra. ¿Verdad? En otras palabras, yo sé que esto no es culpa de ustedes, esto es Dios. Es Dios el que está ocasionando esto. Es Dios el que me está disciplinando a mí. No es culpa de ustedes. Cuando ustedes llegan a ese punto, ahí es que para su carro. Cuando paren de echarle la culpa a la gente de lo que les está pasando y traten, y ya no le echen la culpa a lo que los rodea. Cuando traten de mirar los ojos de la persona con que ustedes tienen ese problema y lo miren sabiendo que no es con ella, que es Dios. Porque esa persona es la mano de Dios que está siendo movida para disciplinarte a ti. Amén. Amén. Solo en ese momento vas a poder mirar a tu pasado y sonreírle a tu ex esposo. Y ya no vas a tener ese sentimiento de rabia. Vas a poder hablar con tu ex esposa. Porque solo en ese momento vas a estar consciente que no fue él, fue Dios interviniendo en tu vida, que no fue Satanás el que estaba chuzándote para hacerte doler. No, tú solito te estabas buscando el problema por huirle a Dios, por quererte salir de la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué le estás huyendo tú? ¿A qué le estás huyendo tú el día de hoy? Tal vez le estás huyendo a una relación tormentosa, la cual es tormentosa porque mi mujer se dio cuenta que tengo otra. No es el problema con tu mujer. El problema es que estás faltando a la palabra de Dios, que dice que no debes tener otra mujer que no sea la tuya. Y si siempre van a buscar el fondo de las cosas, a lo que le estás huyendo es a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no estás de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros huimos de Dios, tenemos la segunda cosa que obra en contra de nosotros, que tomamos nuestra personalidad por encima de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy Dios. Yo le digo a usted que tiene mal. Yo soy el que le digo a usted que tiene que cambiar y que quiero que cambie. Yo soy el que le digo a mi esposa, sí, mi amor, no veamos, vamos a casar, vamos a estar bien, pero me gustaría que cambiaras esto y te peinaras así, te pusieras otra ropa y hagas esto y compres otra cosa y te acabas de otra. Entonces, lo más fácil que busque otra. Si tantas cosas le está viendo y no se ha casado, imagínese cuando de verdad me vea.
Cuando nosotros empezamos a ponernos en la posición de que somos el santo, que somos el Dios, que somos los que conocemos la palabra, que por el hecho de que leemos la Biblia y venimos a la iglesia, nosotros somos los que sabemos administrar la palabra y el poder de Dios. Nosotros somos los dueños del Espíritu Santo. Nosotros somos los que decimos quién y quién no tiene una relación con Dios. Somos los que decimos quién y quién no de verdad siente el poder de Dios. Cuando nos ponemos en esa posición, le empezamos a huir a la voluntad de Dios. Y empezamos a caer en esos sitios peligrosos que ocasionan que su relación se rompa, que su hogar sea tormentoso, que su trabajo sea inestable, que sus amistades no sean fieles y que sus pensamientos sean malos. Eso te buscas cuando le estás huyendo a Dios. No le estás huyendo a las personas, no le estás huyendo al trabajo, no le estás huyendo a tu relación, le estás huyendo a Dios, porque Dios es el que dice lo que debes y no debes de hacer. Amén. Amén. Ahora, cuando tenemos la seguridad de que Dios nos escucha, nace una esperanza para nosotros. Porque si el Señor, el que hizo el mar, el que acomodó el universo enorme,